Y ya vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 7, el mensaje de parte de Jesús a la iglesia de Filadelfia. O sea, es que el Señor le revela su mensaje en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Una carta que hablábamos el domingo pasado y recién Joshua hizo una especie de intro de qué es lo que Dios le había enviado al ángel de la iglesia de la Odisea. Y a esta iglesia, que era una iglesia que había comenzado en el fuego de Dios, pero que se había enfriado. Y era, decía Joshua, una carta de amor a una iglesia infiel, a una iglesia que había abandonado su primer amor al Señor. Y que el mensaje puntual, el mensaje más fuerte y que quizás más recordamos nosotros, es ese pasaje clásico, por así decirlo, donde el Señor le dice a esta iglesia que se había entibiado, dice: y aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y recién hablábamos de una puerta, donde el Señor Jesús dice: yo soy la puerta. Pero en este caso, la iglesia de la Odisea era una puerta cerrada. Esto quiere decir de que había corazones que estaban cerrados a la presencia del Señor, corazones que se habían cerrado a la voluntad del Señor. Y quizás sea una carta de amor a muchas personas que conocieron la salvación, entraron una vez por esa puerta en la actualidad, pero quizás ya desde adentro, desde el corazón de las personas, de muchos hombres y muchas mujeres, de muchos cristianos, muchas cristianas hoy en día, se haya cerrado. Y oro en mi corazón para que esta puerta se abra, para que tu corazón se abra a la presencia, a la palabra, a la voluntad del Señor, porque el deseo del Señor es entrar en tu corazón y no solamente devolverte el gozo, la paz. La Biblia dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo. Así que una vez que el Señor entra, que el reino de Dios entra en tu corazón, el gozo va a estar entrando en tu vida. Y la tristeza y el temor se va a ir. Pero el Señor hoy está hablando a la puerta de tu corazón. Y el Señor le decía a esta iglesia que se había entibiado. Le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz, si hay alguno, sabes que el llamado no es genérico, no es general. El Señor no hace un llamado así a las multitudes, sino que es un llamado personal. Y ojalá que estés accediendo al llamado del Espíritu Santo. La Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Señor le dice a la iglesia. La iglesia de la Odisea, de la que hablábamos la semana pasada, era una iglesia, y yo te decía, rara. ¿Por qué? Porque habían comenzado en el fuego y en el amor de Dios, y habían hecho buenas obras, pero llegó un momento que se habían enfriado. No es que se habían apartado, porque más posibilidad tiene el hijo pródigo de volver a que un cristiano se entibie y que empiece con un corazón ambiguo, mitad mundo, mitad Cristo. Y la palabra del Señor dice: ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver el mundo con las cosas de Dios? ¿No sabéis, os almas adúlteras, dice la palabra del Señor, que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Bueno, así estaba la iglesia de la Odisea. Alguien dijo que no hay peor cristiano en el mundo
No hay persona más infeliz y más triste en el mundo que haber conocido a Dios y no haberse apartado. Por eso te digo que el hijo pródigo puede volver. No hay peor cristiano que aquella persona que apaga el espíritu y pretende ser cristiano. Es como una nube sin agua. Es como aguas que alguien va a beber y no se puede beber porque son tibias. No se puede satisfacer la sed. Por eso el Señor dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Mm? Y si eres un cristiano, y si un día fuiste fervoroso en el espíritu, que ese fuego se vuelva a prender. Porque, ¿para qué sirve una lámpara si no tiene el fuego encendido? Así que en esta noche el Señor está llamando a que abras tu corazón, a que enciendas ese fuego, el fuego del Espíritu Santo, a que el amor vuelva a renacer en ti, el amor al Señor. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, ¿te acordás cuando el Señor le dice, mirá de dónde has caído, que has perdido tu primer amor? Así le hablaba el Señor a la iglesia de Laodicea. Pero ¿cuál es el mensaje en esta noche? El mensaje es, vamos a hablar algo acerca de la iglesia de Filadelfia. Y en contraste, en comparación a la iglesia de Laodicea, Filadelfia era una iglesia fiel, con pocas fuerzas, pero fiel. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 7, el mensaje a Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice el Señor, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mira que promesas maravillosas a partir del verso 11 en adelante, los últimos 3 versículos donde el Señor dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona, y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Qué promesas gloriosas para esta iglesia débil, pero que había sido fiel. Promesas gloriosas para una iglesia que, a pesar de las circunstancias, había retenido el nombre del Señor. Dicen los historiadores que a esta iglesia en un momento se le llamó la puerta, seguramente por cómo estaba ubicada, seguramente por el acceso a una vida económica, ¿no?, de aquellos días. Pero el Señor le dice, usa este ejemplo que era común para ellos, y el Señor dice, yo he puesto una puerta delante de ti. Es decir, el Señor está diciendo, yo soy la puerta. Pero vamos a ver cómo comienza estos versículos, cómo es el remitente, cómo se dirige el Señor a esta iglesia. Y el Señor comienza diciéndole, esto dice el santo. Acá le da 3 cualidades, ¿no es cierto? El santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Una de las cualidades más importantes de Dios, una de las cualidades que más resalta en la persona de Dios es la santidad. Podemos pensar nosotros que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es clemente, pero el único atributo que
de Dios se repite 3 veces en la Biblia. ¿Sabes cuál es? Es que Él es santo. Por eso en Isaías capítulo 6, allí en la presencia de Dios, en la inmediata presencia de Dios, dice el profeta Isaías que los querubines están adorando al Señor, diciendo una y otra vez: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la palabra del Señor en ningún momento dice una y otra vez que Él es amor, 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 o misericordia, misericordia, misericordia. Por lo contrario, el único atributo, y vuelvo a repetirte, mi querido oyente, de Dios es su santidad, que se repite 3 veces en el libro de Isaías. Lo podemos encontrar en el capítulo 6. Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios es un ser apartado del mal. Por eso el profeta Habacuc, diciendo este atributo de Dios, dice: tus ojos son muy limpios para ver el mal. Pero sin embargo, Dios en su misericordia le ha placido en su corazón ver nuestra necesidad y acercarnos a su Hijo Jesucristo. A pesar de tan tremenda santidad, Dios ha tenido misericordia. Y luego sigue diciendo: el verdadero. La palabra del Señor dice: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso el Señor los identifica a ellos con la verdad, ¿no es cierto? Ellos habían sostenido la verdad, a pesar de que eran débiles, habían sido fieles en sostener la verdad. Y en el verso 10, el Señor le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que es la palabra de verdad, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de sobrevenir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Luego sigue diciendo la palabra del Señor, en el encabezado dice: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, dice la palabra del Señor que Dios iba a poner la llave de David sobre los hombros de un elegido. Ese elegido es nuestro Señor Jesús. Pero fue el Señor Jesús que le dijo al apóstol Pedro, dice: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba hablando de Pedro, porque el nombre de Pedro significa piedra. Él está hablando de sí mismo. Y sigue diciendo el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de sí mismo nuestro Señor Jesús. Él es la roca de salvación. Y le dice: y a ti Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que a la iglesia se le ha dado el reino de los cielos. Si hay una iglesia con autoridad, si hay algo que Dios ha establecido en el mundo, es la iglesia quien tiene las llaves del reino de los cielos. Por eso el Señor dice en el verso 8, dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esa puerta es Jesús. Esa puerta también es la iglesia. Esa puerta es la entrada a la salvación, a la gracia, al perdón, a la misericordia, a la salvación que es por fe, por gracia, dice la palabra del Señor. Así que ellos habían retenido la palabra del Señor, habían sido fiel, y el Señor dice: hay una puerta abierta, una puerta de gracia y de salvación. Y en esta noche, mi querido oyente, no sé en qué situación estás, como te decía al principio, no sé cuál es el momento que estás pasando, un momento de tristeza, un momento de culpa, de carga, un momento de angustia, un momento aún de enfermedad. Pero el Señor te está diciendo que el Señor Jesús está a tu lado y Él es la puerta, Él es la salvación. Y Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Él es ese trono de gracia y de misericordia. Por eso tenés que correr a Él en arrepentimiento y confesar tus pecados y pedirle al Señor que te lave con su sangre y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Y el Señor le sigue diciendo a esta iglesia:
por cuanto tienes pocas fuerzas y has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Así que vos sabés que cuando leía este párrafo, este versículo, pensaba en Israel. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, eran personas que estaban desprotegidas de cualquier armamento. Estaban casi, digamos, sin protección militar. No había armas, no había soldados que lo protegieran, pero sin embargo, Dios era de día una nube sobre ellos y de noche era una columna de fuego que los iluminaba. Cuando el faraón se levanta con sus ejércitos, con sus carros, con sus caballos, para encerrar a Israel entre los egipcios y el Mar Rojo, y había dicho en su corazón el faraón, los vamos a matar a estos israelitas, a estos hebreos. Y ellos estaban desprovistos de cualquier tipo de armamento, pero fue Dios el que se puso en medio del ejército del faraón y los israelitas, en una columna de fuego. Y fue Dios el que abrió el Mar Rojo. Fue Dios el que les proveyó el maná en el desierto. Fue Dios el que le mandó las codornices. Fue Dios el que los sanó cuando la serpiente los había picado. Fue Dios el que les dio de beber en aquella roca herida, dice la palabra del Señor. Y Jesús en esta noche es nuestra roca herida, quien nos satisface en lo más profundo de nuestro corazón. Así que si hay una sequedad en tu vida espiritual, si ya las drogas no pueden llenarte y no te van a llenar, o el alcohol, o algún acto en tu vida personal, algún acto inmoral, son cosas que no te pueden llenar. El único que te puede llenar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. El pueblo de Israel estaba cansado, estaba trabajado, y sin embargo de aquella roca que es herida, que aún los arqueólogos pueden demostrar dónde está y cuál fue esa roca que fue partida en el desierto y de la cual vivieron los israelitas. Esto no es historia solamente, esto es algo verídico, comprobable. Así que nuestra roca herida es nuestro Señor Jesús, quien nos puede satisfacer en lo más profundo de nuestro corazón. Y te decía, este pueblo débil tenía a Dios que lo estaba protegiendo. También recuerdo, hablando de debilidad, el mismo David, un adolescente, un joven de aspecto tierno, dice la Biblia que él era un joven rubio, de hermoso parecer, pero sin embargo fue ese joven lleno del Espíritu de Dios que tuvo la valentía por el Espíritu de Dios de enfrentar a ese gigante deforme Goliat, que venía con jabalina, que venía con escudo, que venía con una coraza de bronce, y venía como si fuera un hombre armado, un gigante armado, y asustaba al pueblo de Israel, asustaba al rey de Israel, y amedrentaba a todos los soldados del pueblo de Israel. Y sin embargo, este joven, que había peleado con osos, que había peleado con leones, que había salvado la vida de las ovejas, este jovencito lleno del Espíritu de Dios, no confió en la espada, no confió en los escudos, confió en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y fue hacia, dice la palabra del Señor, fue hacia este gigante llamado Goliat, este paladín, este héroe de los filisteos, enemigo de Dios, y lo enfrentó. Y cuando Goliat lo ve venir, le dice, ¿pero qué? ¿Acaso soy yo un perro que vienes con una onda? Y le responde el joven David, lleno del Espíritu de Dios, confiando en el nombre de Dios, le dice, vos venís a mí con jabalina, con escudo, con pavés, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y hoy le voy a dar tu carne a las aves y a las bestias de los campos. Así que la iglesia de Filadelfia
era como el pueblo de Israel, confiaba solamente en Dios. La iglesia de Filadelfia era solamente como el rey David cuando era joven, que confiaba en el nombre de Jehová de los ejércitos, y esto quiere decir en el nombre de Jesús. Y la palabra se dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque confiamos en el nombre de Jesús. Cuando nos reunimos para alabar su nombre, la palabra del Señor dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí, yo estoy. Y hoy estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y cuando vos te reunís con tu hermano, con tu hermana o en tu familia en el nombre de Jesús, el Señor está. El Señor siempre dice, he aquí, yo estoy. Y Él es esa columna de fuego que te protege. Él es esa nube, así que te va a proteger de noche. La palabra del Señor dice en el Salmo, vuelve a decir, caerán 1000 a mi diestra y 10.000 a mi izquierda, pero a mí no llegará. Quizás tenga miedo de las pestes, quizás tenga miedo de la mala noticia, como te decía al principio, de enfermedades. Pero cuando el Señor está en tu corazón, cuando el Señor está en tu casa, cuando hay un altar levantado para adorar el nombre del Señor, el Señor te dice, aunque tienes pocas fuerzas y no has negado mi nombre, hay una promesa para vos, dice el Señor, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo y los que en él habitan. Así que es una promesa maravillosa. Esto no es historia, esto no es solamente futuro, sino es presente. El Señor dice, yo estoy. Sigue siendo en el verso 9 del capítulo 3 del mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice la palabra del Señor, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hay una promesa sobre el pueblo de Israel, y hay una promesa al pueblo de Israel en Isaías 60, verso 14, que en un futuro glorioso de Israel, cuando Dios traiga su reino milenial, todas las naciones que odiaron, todas las naciones antisemitas que atacaron a Israel, van a ir y se van a postrar y se van a arrodillar y van a adorar al Dios de Israel. Pero lo que ellos no saben es que hoy el reino de Dios es con la iglesia, es con los gentiles. Así que en aquellos días la iglesia de Filadelfia era atacada por doctrinas que decían que hijos de Dios solamente eran los israelitas. Pero acá dice la Biblia, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? Que el verdadero judío no es el circunciso en la carne, en su prepucio, sino el circunciso de corazón. El circunciso de corazón es el verdadero judío. Así que nuestra circuncisión es Jesucristo, porque Él es el que sufrió en la cruz del Calvario. Él es el molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra del Señor. Él es nuestra Pascua y de Él es de quien estamos hablando. El apóstol Pablo está diciendo, el verdadero judío es el circunciso de corazón. Había muchas doctrinas que atacaban a las distintas iglesias a quien el apóstol Juan escribía. Y en este caso había personas judaizantes, judíos que querían judaizar a la iglesia de Cristo, ya cuando el Señor vino y había cumplido las leyes de Moisés. La Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplir la ley. Entonces, ya no necesitamos más hacer sacrificios, no necesitamos circuncidar a nuestros niños, sino que el verdadero judío es el circunciso de corazón. Ya quiero ir cerrando y quedan algunos versículos para seguir tratando, que seguramente en otro programa vamos a ir completando este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Pero en esta noche te quiero invitar a que estés abriendo tu corazón. No importa si sos creyente, y si es la primera vez que estás escuchando, quizás sea la primera vez, quiero que abras tu corazón. Tal vez necesitas venir a los pies del Señor como un hijo pródigo,
o quizás querés entregar tu corazón por primera vez. Entonces, a esa persona le hablo. Esta oración va a ser una oración sencilla, pero la oración más importante en tu vida, porque te va a pasar de una muerte espiritual a una vida espiritual eterna. Y vos que quizás estás alejado, quizás seas como te identifiques con esa iglesia de la Odisea, una iglesia que se ha entibiado, has conocido el amor de Dios, has conocido al Espíritu Santo, el poder de Dios, has experimentado la promesa de Dios, pero de pronto eso desapareció. Y Dios te está llamando, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso repetí conmigo estas palabras. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, creo que Él murió por mí, creo que tu Hijo murió y resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Dios Padre. En el nombre de Jesús, limpia mi conciencia con tu sangre, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén.